¿Qué tal? Por acá de nuevo Sin Mentiras. Borges le acaba de renunciar al interinato a Guaidó. Le ha dado hasta con los tobos. Habló de manera horrible de Juan Guaidó. Vamos a escuchar este video y luego permíteme hacer las reflexiones y organizar el tema de la forma como a ti te gusta. Adelante con el video. Para lograr eso también hay que dar pasos de reforma a todo lo que se ha llamado gobierno interino. El gobierno interino tiene un sentido como un instrumento para salir de la dictadura. Pero en este momento, en nuestro modo de ver, el gobierno interino se ha deformado y en lugar de ser un instrumento para luchar contra la dictadura, el gobierno interino se ha convertido simplemente en una especie de medio en sí mismo, en una especie de fin en sí mismo, en una especie de casta que está existiendo allí, donde se ha profesionalizado o se ha burocratizado lo que tiene que ver con un espacio que no está cumpliendo su manera de ser. Bien, dicho esto, Julio Borges, la pregunta que yo hago es, ¿qué debe hacer el gobierno de Venezuela si Julio Borges se atreve a regresar? Porque él dijo allí que no podía regresar a Venezuela porque tiene miedo que lo encarcelen. Número uno. Número dos. ¿Qué va a pasar con los activos de Venezuela en el exterior? ¿Quién se los va a devolver a todos los venezolanos? Número tres. ¿Cuándo el gobierno va a lanzar una ley de expropiación de todos los activos de estos antivenezolanos que han llamado a golpes de Estado, que han llamado a saquear el país, que han llamado a matar de hambre el país, que lo tienen aquí en Venezuela, que lo tienen en activos de empresas, lo tienen en activos financieros, los tienen en cuentas bancarias en el exterior? ¿Cuándo nosotros vamos a acumular todos esos activos que estos que están viviendo en el exterior y han dejado acá para pasarlo a la República, para subastarlo, para hacer un fondo nacional y ese fondo nacional utilizarlo al menos para metérselo a los hospitales y a las escuelas que tanto necesitamos plata y a los salarios? ¿Cuándo vamos a realizar esa ley? Le pregunto al gobierno de Venezuela y le pregunto a todos ustedes. ¿Es posible realizar esa ley? Si el gobierno de Venezuela tiene mayoría en la Asamblea Nacional que no le cuesta nada, ¿por qué no lo hace? Porque visto lo visto, toda esta gente se va a quedar en el exterior. Ahora, volviendo al tema Borges, nosotros ayer hacíamos un video y te lo decíamos, te lo poníamos allí en bandeja para que analizaras. Las oposiciones se están echando chuzo de todo punto de vista. ¿Por qué? Porque están naciendo nuevos liderazgos regionales que no están necesariamente comulgando con los gringos hasta los momentos y que quieren su vida propia, que quieren su actividad política electoral, que no están metidos en el G4. Y estos señores, Borges, Capriles, Guaidó, Leopoldo, Ledesma, María Corina, Ramos Ayú, todos ellos están nerviosos porque van a perder esa oportunidad de seguir sacando plata al exterior y la oportunidad de ser desplazados por estos emergentes que vienen pisando fuerte, que sacaron ahorita la Alianza Democrática, que mal llamada o que la llaman los alacranes, sacaron cerca de 40 alcaldías. La otra alianza del G4, la MU, sacó 60. Están allí cercanos. Y hay muchos otros que sacaron 20 y 30 que no pertenecen a esas dos alianzas. Es una nueva foto, es un nuevo panorama que se está abriendo y por eso estamos viendo esa pelea. A estas alturas, después de haberse vuelto multimillonario Borges, después de haber llamado a caerle a palo a este país, después de haber propulsado e impulsado el robo de todos los activos de este país, a estas alturas el señor Borges me viene con el cuento de que debe renunciar o va a renunciar porque no hay cómo organizar el interinato, de que en el interinato pasan cosas increíbles. Mira, Borges tiene el tupé de decir que el interinato tiene que desaparecer completamente, que debe ser asumida por la sociedad civil. Imagínense ustedes,
dijo que los activos están en manos de los partidos políticos, como diciendo, bueno, yo no tuve nada que ver con esto, y que no hay voluntad para crear un fideicomiso, y que los partidos que se autofinanciaron ahorita con estas elecciones, entiéndase la MUD, no tienen ni aspiran a separarse de esos activos y están coexistiendo aquí con el gobierno de Venezuela, para que lo sepas, porque Rosales, tú sabes que medró de esos activos, por lo menos de monómeros, y ahí está como gobernador. More Rodríguez, por extensión de Ramos Ayú, y de Galíndez, por extensión de Ramos Ayú, que medraron de esos activos, no solamente de monómeros, no, fueron muchísimos activos de Venezuela. Entonces Borges, en ese desideratum, dicen que los activos se han utilizado con fines personales, para el provecho personal. Caramba, descubrió Borges el agua tibia si todos están multimillonarios. ¿Nos puede decir el señor Julio Borges cómo vive o cómo ha vivido como un pachá en Bogotá, dándose la vida por Washington, por Madrid y otras ciudades, en aviones de primera clase, en vuelos de primera clase, en hoteles de 5 estrellas, comiendo en lujosos restaurantes? ¿Nos puede decir esa vida de lujo, ese tren de vida, cómo hizo si prácticamente nunca ha trabajado Borges? ¿Cómo hizo para saldar todos esos? Y entonces, encima, para finalizar, el señor Borges nos dice que no tiene sentido seguir en el interinato porque los partidos, entiéndase la MUD, está más pendiente de los problemas de los activos para quedarse con los activos que salir del gobierno de Venezuela. Ahí dice que no es posible seguir con Guaidó porque Guaidó no le rinde cuentas a nadie y que va a introducir no sé qué cosa por el parlamento de Guaidó para quitarle esos beneficios. Imagínense ustedes lo bajo que han caído estos tipos. Aún así yo debo hacerte un aparte, porque hay que decirlo, el gobierno venezolano transó con estos tipos, con la mayoría de ellos. Los trajo, se vinieron. Mira, Guanipa era embajador de Colombia del gobierno de Guaidó y aquí estuvo compitiendo con la alcaldía de Caracas. Los Guanipas, pues los hermanos Guanipa. ¿Quién va a ser el nuevo canciller para que siga robando parte de los activos de Venezuela que va a firmar Guaidó? Esto pica y se extiende, pero este es un drama para Venezuela. Porque primero, no le hemos puesto los ganchos. Segundo, nos han robado en la cara. Y están viviendo de esos activos y de la plata que robaron de la ayuda humanitaria y de la plata que dieron los gobiernos para tumbar a este gobierno. Tercero, no le han tocado ninguno de sus bienes acá en Venezuela. Sus activos están aquí tranquilitos. Y cuarto, el gobierno le abre las puertas para venir luego a que sean candidatos, bien sea diputados, alcaldes, gobernadores o al parlamento regional. ¿Cómo te quedó el ojo? Tú como ciudadano venezolano, ¿qué opinas? Todos los activos no es del gobierno de Venezuela, no, son de los 33 millones, un patrimonio de los venezolanos, de los 33, 34 millones que ya somos vida activa en este país. Y que el gobierno ha puesto 1000 de mejillas para que estos tipos como Borges, como Guaidó, se rían en nuestras caras y nosotros no haber recuperado ni una uña de esos activos y estamos pelando durante los últimos 5 años con salarios de hambre y de miseria. Eso hay que corregirlo en lo inmediato. Basta de tanta blandenguería del gobierno de Venezuela y poner de una vez por todas leyes que recauden todos esos activos de esa gente que ha llamado, porque aquí hay más de 100.000 personas que llamaron a golpe de Estado, que están aquí o que están fuera en el exterior, que hay que poner en la justicia para que entreguen los activos que nos han robado, que paguen con sus activos aquí en Venezuela y que luego vayan a las cárceles. Dejamos el video hasta aquí para que ustedes manden sus orientaciones, punto de vista al respecto. Muchas gracias, será hasta la próxima.